Hola mis amigos. El ajedrez es un juego de estrategia, paciencia y precisión. Pero hay momentos en los que un solo movimiento lo cambia todo. Los sacrificios en el ajedrez no solo son jugadas brillantes, sino que también son un golpe psicológico para el oponente. Desde hace siglos, los grandes maestros han utilizado los sacrificios no solo como una forma de ganar material o posición, sino como una verdadera obra de arte dentro del tablero. Hay sacrificios que desafían la lógica, que parecen errores y que, sin embargo, conducen a la victoria de manera espectacular. Estas jugadas no solo son inolvidables, sino que han cambiado la historia del ajedrez para siempre. Hoy veremos los 5 sacrificios más brillantes de la historia del ajedrez. Partidas que siguen inspirando a jugadores de todas las generaciones. Empecemos. Comenzamos con una de las combinaciones más bellas de la historia. En 1912, Frank Marshall realizó un sacrificio de dama que dejó a su oponente sin palabras. A esta partida la han denominado como la lluvia de oro, y es que, cuenta la historia que el público quedó tan impresionado con el sacrificio de Marshall, que lanzaron monedas de oro sobre el tablero. Para entender un poco el contexto de la partida, empezaremos en la jugada número 17 después de la jugada dama a E2. Aquí las negras continuaron con alfil por C3, B por C3, dama por C3 y torre por D5. Esta es la jugada que habían previsto las blancas para recuperar el peón perdido, aprovechando la clavada de la torre en E8, pero después de caballo a D4, la situación de las blancas se torna ahora insostenible. Dama a H5. Torre EF8. Torre a E5. Torre a H6. Dama a G5. Torre por H3. Torre a C5. Y dama a G3, y aquí, las blancas se rindieron, puesto que las opciones de las que disponían eran igualmente fatales, por ejemplo, H por G3. Caballo a E2 jaque mate. Tampoco servía jugar. F por G3. Caballo a E2 jaque. Rey a H1. Y torre por F1 jaque mate. Tampoco servía, dama por G3. Caballo a E2 jaque. Rey a H1. Caballo por G3 jaque. Rey a G1, con esta jugada las blancas evitan el mate, pero después de caballo a E2 jaque. Rey a H1. Y torre a C3, y la ventaja de las negras es decisiva. Mikhail Tal, el mago de Riga, era famoso por sus ataques especulativos y sacrificios increíbles. En 1959, frente a Vasily Smyslov, sacrificó un alfil, en una secuencia que parecía ilógica, pero que lo llevó a una posición ganadora. Mikhail Tal no jugaba para ganar material, sino para dominar el tablero con pura creatividad y agresión. En esta posición las blancas continuaron con caballo a D6. Dama a A5. Alfil a C4. B5. Alfil a D2. Dama a 6. Caballo a F5. Alfil a D8, y aquí, Mikhail Tal lleva a cabo un típico sacrificio intuitivo, cuyas consecuencias son prácticamente imposibles de calcular ante el tablero. Mikhail Tal juega dama a H4, las blancas entregan el alfil sin ninguna compensación material, solo en aras del ataque. Este es uno de los sacrificios más inusuales que jamás ustedes verán. Este tipo de sacrificios eran típicos del audaz estilo de Mikhail Tal, que no está interesado en quien tiene ventaja, ni en si su posición es segura. Lo principal para él es encontrar el golpe que lo llevará a la victoria. Las negras jugaron B por C4. Dama a G5. Caballo a H5. Caballo a H6 jaque. Rey a H8. Dama por H5. Dama por A2. Alfil a C3. Caballo a F6. Dama por F7. Dama a A1 jaque.
Rey a D2. Torre por F7. Caballo por F7 jaque. Rey a G8. Torre por A1. Rey por F7. Caballo a E5 jaque. Rey a E6. Caballo por C6. Caballo a E4 jaque. Rey a E3. Alfil a B6 jaque. Alfil a B4. Y las negras se rindieron, ya que la ventaja de las blancas es decisiva. La siguiente partida está considerada como la partida del siglo. Bobby Fischer, con solo 13 años, jugó una partida que redefinió su carrera. Bobby Fischer realizó un sacrificio espectacular de dama, dejando a su oponente completamente atónito. Lo sorprendente fue su precisión, cada movimiento estaba fríamente calculado, asegurando una victoria legendaria. Vamos a empezar la partida después de la jugada, alfil a G5, por parte de las blancas. Caballo a 4. Dama a 3. Caballo por C3. B por C3. Caballo por E4. Alfil por E7. Dama a B6. Alfil a C4. Caballo por C3. Alfil a C5. Torre F a E8 jaque. Rey a F1. Alfil a E6. Y esta es la jugada que hizo historia, ya que Fischer ofrece su dama a cambio de un feroz ataque con sus piezas menores, pero es este sacrificio de dama lo que le da gran belleza a la partida. Alfil por B6. Alfil por C4 jaque. Rey a G1. Caballo a E2 jaque. Rey a F1. Caballo por D4 jaque. Rey a G1. Caballo a E2 jaque. Rey a F1. Caballo a C3 jaque. Rey a G1. A por B6. Dama a B4. Y torre a A4, y con esto concluye la combinación. Las negras ganan la torre de D1, obteniendo mucho material a cambio por su dama. El resto no requiere de explicaciones, solo decir que Bobby Fischer juega el resto de la partida de una forma impecable. La partida que veremos a continuación se le conoce como la inmortal de Kasparov. Garry Kasparov, el campeón mundial más dominante de su tiempo, jugó en 1999 una de las partidas más brillantes de su carrera. Enfrentando a Vasilij Topalov, realizó un sacrificio de torre, desatando un ataque imparable. Esta partida sigue siendo un ejemplo de precisión y genio absoluto. A partir de esta posición, el juego continuó con dama a F4 jaque. Rey a A7. Torre H a E1. D4. Caballo a D5. Caballo B por D5. E por D5. Dama a D6. Y torre por D4. Garry Kasparov inició la secuencia con un sacrificio posicional que parecía desconcertante, pero cada una de sus jugadas estaba conectada con un plan a largo plazo. C por D4. Torre a E7 jaque. Rey a B6. Dama por D4 jaque. Rey por A5. B4 jaque. Rey a A4. Dama a C3. Dama por D5. Torre a 7. Alfil a B7. Torre por B7. Dama a C4. Dama por F6. Rey por A3. Dama por A6 jaque. Rey por B4. C3 jaque. Rey por C3. Dama a 1 jaque. Rey a D2. Dama a B2 jaque. Rey a D1. Alfil a F1. Torre a D2. Torre a D7. Torre por D7. Alfil por C4. B por C4. Y dama por H8, y en unas cuantas jugadas más, las negras abandonaron. Esta partida es considerada una de las más bellas de la historia, por la armonía con la que Garry Kasparov combinó táctica y estrategia, demostrando por qué era el mejor del mundo en ese momento.
El sacrificio de torre jugó un papel crucial en la destrucción de la estructura de peones del rival y en la ejecución de un ataque demoledor que aún hoy se estudia como un ejemplo perfecto de juego agresivo y brillante. En el Campeonato Mundial 2016, Magnus Carlsen encontró una combinación brillante en el final, un sacrificio de dama, que forzó la resignación inmediata por parte de su rival. Este sacrificio de dama fue la culminación de una partida magistral en la que Carlsen había dominado estratégicamente a su oponente. Su sacrificio no solo fue estéticamente hermoso, sino que también fue un testimonio de su dominio absoluto del juego y de su capacidad para encontrar recursos brillantes en los momentos críticos. Con esta victoria, Carlsen retuvo su título mundial, consolidándose aún más como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Después de la jugada torre por C3 por parte de las negras, la posición parece favorecer a las blancas un poco. La partida continuó con caballo a D4, dama por C4, caballo por B3, dama por C3, dama a E2, alfil a E7, rey a G2, dama a E6, H5, torre a A3, torre a D3, torre a A2, torre 3 a D2, torre a A3, torre a D3, torre a A7, torre a D5, torre a C7, dama a D2, dama a F6, torre a F5, dama a H4, torre a C1, torre a A7, dama por F4, torre a 2 jaque, rey a H1, dama a F2, torre a C8 jaque, rey a H7, y dama a H6 jaque. Viendo que no había escapatoria, Sergei Karjakin se rindió de inmediato. Estos sacrificios no solo fueron jugadas brillantes, sino que redefinieron el ajedrez en su tiempo. Desde Marshall hasta Carlsen, cada uno de estos jugadores han demostrado que a veces, para ganar, hay que estar dispuesto a perder algo primero. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, para más contenido de ajedrez. Nos vemos en el próximo video.